de los que se acuerden. Ay, abandonó la conversación. Macías, ayúdame. ¿Cómo me repites la pregunta? Los continentes. ¿Cuáles son los continentes del mundo? A ver, ayúdame de pronto, Ricardo. ¿Sabes cuáles son? ¿Alguien? Rápido, así como los que se acuerden. Bueno, entonces empiezan a decir ideas. Europa, África, Bueno, espérate, César. Yo sé que César se lo sabe. Miren que llevo todo el año preguntando los continentes, los he contado, les he dicho cuáles son, ya hemos estudiado dos de ellos, los han expuesto. Voy a hacer un quiz de los continentes la próxima clase, para que se acuerdan de ellos. ¡Ay, sí! Bueno, a ver, América, Europa, Asia. empecemos por los más sencillos. ¿Dónde estamos nosotros? Empecemos por ubicarnos nosotros. ¿Dónde estamos nosotros? América. En América. En América. En América. En América del Norte, ¿cierto? No, profe, estamos en América del Sur, ¿no? En América del Sur, ¿cómo así? Ah, no, sí, verdad, estamos en América del Sur. Listo, estamos en América. Nosotros estamos en América. Continente número 1, ¿cierto? Empecemos por la casa. Listo. Si nosotros nos vamos al otro lado del mundo y estamos viendo, hemos visto todo, bueno, vamos a ver el tema de conquista y todo esto. ¿Quiénes realizaron la conquista? ¿Qué continente fue el que se expandió? Conocido como Europa. el continente antiguo. Europa. Entonces vamos, para que no se nos olvide nunca cuáles son cada uno de estos, vamos a caracterizarlos. Recuerden, de América tenía una construcción prehispánica, antes de que llegaran los españoles, ¿cierto? Tenía una construcción de las civilizaciones inca, maya, azteca y un sinnúmero de civilizaciones que atravesaban toda la Yayala, ¿listo? Que eran los continentes. Luego llega Europa. Europa tiene una característica étnica que son más blancos, ¿cierto? Ese es el continente antiguo, se le dice, porque empieza como todo ese desarrollo también en Grecia, ¿cierto? Posteriormente viene Roma, se cae el Imperio Romano y se empieza a establecer este feudalismo en el que estamos nosotros. Estos son como los españoles, pues, imagínenselos como los blancos, los ingleses, los europeos, ¿listo? Estoy como caracterizándolos. En América somos más como nosotros, más mestizos, ¿cierto? Más tenemos una diversidad étnica y cultural por razones de la conquista, donde tenemos como todos los tipos de piel también. Ahora vamos a pasar al continente de donde es el origen de la humanidad. ¿Cuál es la cuna de la humanidad? ¿Saben dónde nacieron los primeros seres humanos de acuerdo a la ciencia y la arqueología? Asia. África. África, la cuna de la civilización. A veces solamente pensamos en los africanos desde la perspectiva racista, decir, no, negro. Sí, no tiene que ser así de ninguna manera, porque África ha sido la cuna de la civilización de toda la humanidad. Todos nosotros, dentro de nuestros genes, si los estudiasen los científicos, se darían cuenta de que encuentran nuestros orígenes en África. Todos los humanos, al parecer, nuestro ADN proviene de África. Y desde este continente tan hermoso se ha venido expandiendo la civilización. Entonces tenemos a África. Al lado de Europa hay otro continente. A veces le dicen el continente Eurasia. Asia, ¿no? Asia. A ver, un país de Asia. ¿Por qué se caracterizan? Es esa cultura oriental, ¿no? Vamos a encontrar sobre todo las culturas orientales. Y a pesar de que Europa y Asia se encuentran en la misma masa, están dentro de la misma tierra, su división sobre todo es cultural. Por ejemplo, China, muy bien, Japón. Entonces vamos a darnos cuenta de que son sobre todo estos países con este corte cultural oriental milenario, ¿cierto? Que estamos hablando de un gran imperio también chino, por ejemplo, que fue el que le dio orden también a toda esta parte asiática. Nos vamos un poquito más lejitos. A ver, uno que casi nunca nadie se acuerda. Oceanía. Oceanía. Y Oceanía se encuentra ubicada
en la parte sureste del planeta Tierra y sobre todo se encuentra comprendido por Australia. Es esa pequeña masita que está jugando solita como allá alejada del resto, sin embargo no por ello no deja de ser importante. Las personas que han jugado Risk, no sé si alguno de ustedes ha jugado Risk, los invito, que es como un juego de dominio mundial, lo pueden jugar, puede ser juego de mesa o puede ser también desde el celular, pueden competir con otras personas. Entonces, no, Polinesia no es un continente, se encuentra contemplado en esta parte en las islas polinésicas, pero no las tenemos ahí dentro de nosotros. Hay uno del que hablan. Antártida, profe. Ajá. Antártida, pero, o sea, esa no la ponen tanto. Sí, muy bien. En Colombia nosotros hablamos como especialmente de estos 5. Vamos a tener 2 características acá. Por un lado vamos a tener la Antártida. Antártida. Que hace referencia a ese polo sur. ¿Listo? En donde se puede tener cierto tipo de habitabilidad. Sin embargo, no lo vamos a tener en cuenta como un continente completo. Ahora, hay países donde unen estos dos y hablan del continente euroasiático. Y la vez pasada habíamos mencionado de que se hablan también de estos continentes que se han hundido, ¿no? Entonces, en este sentido, también pues no los mencionamos hoy día, pues porque se encuentran hundidos y no los vamos a caracterizar. Ahora, ojo con esto, cuando nosotros estamos hablando entonces de dónde se desarrolló ese feudalismo, vamos a darnos cuenta que cada uno de estos continentes tiene una historia. Y a grandes rasgos, lo estoy haciendo de forma muy general, en Europa arrancamos así. Nos vamos con esa expansión Grecia, ¿cierto? Luego pasamos a Roma, al Imperio Romano. Y luego de la caída del Imperio Romano, llegamos al feudalismo. Ojo, ojo. Ya habíamos establecido también unos tiempos. ¿Puede alguien, por favor, recordarme los tiempos que habíamos establecido? Habíamos hecho una línea del tiempo. Del siglo V antes de Cristo al siglo XIV o XV. Vamos a dejarlo a 15. Nosotros creo que lo habíamos establecido a 15, ¿no? Sí, profe, lo habíamos establecido. Sí. Entonces, antes o después de Cristo o después de la nueva era, mejor dicho. También se puede escribir. Listo. Estos son los tiempos. Ahora, voy a preguntar, señora Sara Manuela, ¿me podrías, por favor, o nos podrías contar entonces el feudalismo, en qué lugar y en qué tiempo se desarrolló? A ver, un acercamiento. Un continente en donde se desarrolló el feudalismo. No le vayan a ayudar, por favor. A la 1. A las 2. Bueno, va a pasar a otra persona. ¿Listo? Kelly Joana. ¿Estás, señorita Kelly Joana? ¿Me escuchas? Escríbeme en el chat, por favor. Listo. Kelly, ¿en qué lugar se desarrolló entonces el feudalismo? Así rápidamente. A la 1. A las 2. A las 3. Bueno, otro. A ver, ¿cuántos voy corchando? Ya van 2. Kilian. Es que lo acabo de decir, lo he dicho. Dime. Señora. ¿En dónde? Un lugar donde se desarrolló el feudalismo.
Profe, se lo escuché trabado. El lugar donde se desarrolló el feudalismo. Profe, ¿será que me puede repetir? Es que se me trabó. Lugar donde se desarrolló el feudalismo. Kelly, ¿ya sabes? Bueno, ¿en dónde, Kelly? O bueno, no mentiras, no lo escribas, Kelly. Yo quiero ver cuántos más voy a seguir pasando. Michael Alejandro, ¿estás por ahí? Yo creo que... No, profe, ya tengo la respuesta. Ah, no, porque ya la googlearon. No, Michael, es que lo estaba diciendo. No, profe. Debe ser rápido. Michael, ¿me escuchas? Escríbeme en el chat o alguna cosa. ¿Hay alguien ahí? Bueno, Naren Roxana, ¿me escuchas? Sí, profe. Naren, tiempo histórico del feudalismo. Profe, ¿no era el lugar? Pero ahora la cambia, bueno, imagínate. Tiempo. Vamos a buscar una manera para hacer la referenciación y que no se nos olvide más nunca porque ya hemos hecho la línea y varias cositas. Bueno, Profe. dime, Naren. ¿En el siglo XV? Dime otra vez, repite. ¿En el siglo XV? Hasta el siglo XV, pero va desde el siglo... Desde la Edad Media. ¿Desde el siglo V? ¿Desde el siglo V al siglo ¿Del siglo XV? X? Desde el siglo IX. No, es desde el siglo X hasta el siglo XV. ¿Listo? ¿Cuántos siglos dura entonces? 10. 10, muy bien, gracias Daniela. Dura 10 siglos aproximadamente. Yo ya les había dicho a ustedes la línea del tiempo, recuerden, arrancamos el 0, nacimiento de Jesucristo, y empezamos siglo primero, siglo segundo, siglo tercero, siglo cuarto. ¿Cómo nosotros sabemos la cantidad de tiempo? Un siglo tiene 100 años, un año de calendario gregoriano, pues está compuesto por los 365 días, y así sucesivamente van dando los siglos. Siglo quinto, nunca lo olviden, son los albores de la humanidad, es el inicio prácticamente de la humanidad cuando arranca este feudalismo, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, prácticamente es comenzando, porque ¿en qué siglo estamos actualmente? Dana Sofía, ¿tú sabes en qué siglo estamos? Yo, profe, ¿Cuál es nuestro siglo? Profe, si no estoy mal, creo que es el siglo XXI. ¿Será el siglo XXI o el siglo 2021? Profe, discúlpame, no tenía No, internet. yo creo que es el siglo XXI o siglo XX. ¿Tú qué dices, Dana? Siglo XXI, ¿no? Profe, ¿me repites la pregunta? Es que no tenía No internet. te preocupes, ¿en qué siglo estamos? ¿Tú sabes en qué siglo ¿En el estamos? siglo, en el siglo XXI, profe? Sí, deberían afirmarlo, jovencitos. No lo duden nunca jamás. Imagínense cada siglo todo lo que nos ha costado la historia de la humanidad. Y esta es su época, niños. Es la época histórica que ustedes viven. Y todos, definitivamente, sin dudarlo una sola vez ni vacilarlo, estamos en el siglo XXI, estamos en el 2021. Y hoy, para no perder la costumbre, estamos a miércoles 26 de mayo del 2021. Prácticamente es el futuro de lo que escribían en la literatura Julio Verne, ¿no? Darse cuenta de comunicarse mediante celulares y tener clases de esta manera, una cosa inimaginable en el siglo V. Porque ahora imagínense, nosotros estamos en el siglo XXI y esto es el siglo V, es decir, esto fue hace muchísimo tiempo, eso fue prácticamente al comienzo de la humanidad. En América fue para nosotros, o bueno, para nuestros ancestros que estaban ubicados, no sé, los muiscas que estaban ubicados en este territorio. No, el feudalismo solamente fue para Europa. ¿Listo? Nos vamos a imaginar, yo ya les he mostrado imágenes. Los castillos, es la época de los castillos, de los reyes, de las princesas. Es la época de las guerras entre los diferentes lugares para poder ocupar territorio. Nos vamos a imaginar todo esto y esa es la imagen mental que quiero que se quede con nosotros.
No lo olvidemos nunca jamás. El feudalismo, que ya lo voy a pasar a aterrizar nuevamente, se dio ¿en dónde? En Europa y nada más que en Europa. ¿Se dio en África? No. ¿Se dio en Asia? No. En Asia tuvieron un tipo de época medieval también, pero este feudalismo propio como feudalismo se dio solamente en Europa. ¿Se dio en Oceanía? No. Se dio solamente en Europa. Después de la caída del Imperio Romano, ¿cierto? Se establece la gente en el campo y deja de estar en las grandes ciudades como Roma y se empiezan a expandir por todo el campo de Europa. Y empieza a haber un dominio de unos señores feudales versus unos vasallos. Pero eso ya lo vamos a situar. ¿De cuándo fue? ¿Cuánto duró? Duró 10 siglos aproximadamente. 10 siglos. Del siglo V al siglo XV. Después de la nueva era o después de Cristo. ¿Listo? Es como la... Profe, y después de que pasó eso, sigue el Renacimiento, ¿cierto? Señorita, llegamos al Renacimiento. Salimos del oscurantismo. Ay, perdón, tengo una mosca. Salimos del oscurantismo porque a esta época se le catalogó por tener primordialmente el papel de ¿quién? De la iglesia. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos hablado, jovencitos y jovencitas? Sí, profe. Y después de, Sí, señora. o sea, el Renacimiento fue cuando... Listo, alcemos las manitos y voy a darles palabras. Ya espero la próxima clase poder hacer un quiz con esto que acabamos de hablar. Está súper fácil. Cuando yo les escriba, les pregunte la próxima clase, va a ser muy sencillo. Les voy a decir, listo, por favor, indíquenme tiempo y lugar en el que se desarrolló el feudalismo. Y ya, esa va a ser la nota. Así que todos los que estuvieron en clase atentos y atentas el día de hoy no lo van a olvidar. Seguro que en la evaluación bimestral también voy a poner la pregunta y seguro que como Profesora, que se diría que fueron 10 siglos, ¿sí? Profe, ¿qué es lo que siglos te vamos a enviar? aproximadamente. Es que se me cayó el celular y lo estoy acomodando. Listo. ¿Qué fue lo que me preguntaste? ¿Qué había dicho? Para eso, que No, no va a jugar. esto, pero es que Apague no el... sé cómo que es que acá se me cae. Hola, ¿qué? Listo. Tengo manitas alzadas. María Alejandra, ¿nos querías decir algo? María Alejandra Fe Ortiz. No, profesor, ahorita. Listo. Pero ya tienes la respuesta para la próxima clase, para el quiz. Bueno. Daniel Esteban Ariza, ¿tienes algo? ¿Preguntas? Revisen sus manitos. Bueno, No, pues, profe, yo le voy a preguntar que si toca copiar eso. No lo vamos a copiar la próxima clase. Quiero que se lo aprendan. ¿Listo? Ay, profe, yo ya lo copié. Los que quieran tomar los apuntes por mí está bien. Igual yo ya les había indicado esto. Esto es como un resumen. Tomen los apuntes que les sirve para estudiar. Los apuntes no deberían ser para los profesores. Los apuntes son para ustedes. Dime. ¿Lo envía por el grupo? Que si se envía por el grupo la foto o algo así, ¿me dices? Sí, señora, perdón. Listo. Voy a entonces, dame un momentito, ya le tomamos foto. Nicole Stefani. profe, pues yo te estaba hablando sobre el Renacimiento. El Renacimiento es cuando ya, o sea, ya no es el centro del mundo en Europa, la iglesia, sino que ya es el hombre, ¿cierto? Exactamente, o más que el hombre, a mí me gusta hacer la afirmación, generalizarla al ser humano, pero sí, sobre todo empieza a situarse como alrededor del ser humano y deja de ser una época teocéntrica, teocéntrico significa con Dios en el centro, a antropocéntrica. Antropo, ser humano, se centra en el antropo. Entonces ya no nos vamos a fijar cómo actuamos nosotros en relación a Dios, cómo debemos nosotros vivir según las palabras y la enseñanza de Jesucristo, sino cuáles son esas necesidades humanas, esos deseos humanos, y empieza el arte a tomar fuerza, la música, la poesía, la literatura. Entonces hay un salto en el pensamiento. Recuerden lo que yo había dicho la vez pasada. Cada época histórica tiene un pensamiento filosófico. Todas las épocas históricas tienen un pensamiento filosófico que las legitiman, les dan validez. Señora. Y de ahí salieron grandes pintores como Leonardo da Vinci, ¿cierto? Sí, señorita. La posibilidad del pensamiento permitió que se formaran grandes espíritus en el arte y grandes inventores.
que quizás al día de hoy, con el avasallamiento que tenemos de redes sociales y artefactos y teléfonos celulares y demás, no podrían ya crearse personas como ellos, que eran personas que tenían tiempo y eran científicos, por ejemplo, Leonardo da Vinci, era arquitecto, era pintor, era científico, era matemático, era astrónomo, era inventor, bueno, ese señor tenía mucho tiempo. Y el Renacimiento es esa expresión de lo que no existía antes. Era una época de las carretas y se pasó a eso. Esa época es muy bonita, ya la vamos a ver. Sharik. Profe, Voy, Nicole, dame un momento. Paso a Sharik y necesito hacer la explicación de la actividad que tenemos para el día de hoy. Tengo una pregunta. Cuando estaba comenzando, digamos, la época de la Edad Media, pues, ¿recuerdas cuando yo tuve que exponer lo de la exposición de la religión? Que era que la religión no tenía como problemas con la política, entonces quería preguntarte si desde esa época venían esos problemas y cuando se juntó, digamos, que lo de la religión, en esa época, la política que tenían ellos se tenían que juntar para hacer que, digamos, el pueblo siguiera la religión. Entonces quería preguntarte si eso viene desde ahí, desde la Edad Media. Listo, muchas gracias, Sharik, por hacer la pregunta, porque con esto me va a permitir entonces, voy a 8:39. Ojo, ¿cuál es la actividad que vamos a estar trabajando esta semana? Es decir, lo que me queda ahorita y el viernes. Vamos a escribir un relato. Yo ya les había dicho a ustedes, necesito que escojan un rol. Quiero que ahorita, a ver si nos alcanza el tiempo al finalizar, me digan, profe, yo ya sé qué quiero ser, me digan cuál es el rol. Y vamos a escribir un relato. Vamos a escribirlo para que lo elaboremos. A continuación les voy a dar unos insumos, una información. Esto que les voy a dar a continuación debemos escribirlo en el cuaderno, que es el resumen del mapa conceptual y la temática que ya les he venido contando. ¿Listo? Para que lo tengan ahí en cuenta y para que no perdamos el registro en nuestro cuaderno. De esto necesitamos subir evidencia, profe, sí. Pero todo esto es en clave de construir nuestro relato. Van a contarnos en primera persona, es decir, yo me encontraba en mi castillo ubicado en tal parte y ustedes me van a ir contando cada uno de esos papeles o, digamos, roles que desempeñaban dentro de la época feudal. Tengan en cuenta también el video que yo les había dicho la vez pasada de qué pasaría o quiénes serían ustedes si vivieran en la Edad Media. ¿Listo? Voy a... Perdón, apago acá el micrófono un momentico que estoy arreglando el marcador. Entonces, bueno, ya sabemos que este feudalismo se desarrolló en esa época conocida como el medioevo y ya le pusimos unos tiempos. Ahora vamos a ponerle a esa Edad Media las principales características en lo político, en lo económico, en lo cultural y en lo religioso. Profe, o sea que toca hacer una historia. Sí, un relato, un cuento, pero en Profe, primera... una pregunta, ¿será que nos pudiéramos unir con compañeros para hacer eso? No, es totalmente individual. Es totalmente individual. Profe, ¿lo puedo hacer por PowerPoint? No, debe ser escrito en el cuaderno con esfero y mínimo 2 páginas. Para que ustedes igual lo Profe, vamos a ¿puedo trabajar. subir un poquito la cámara? Claro, igual lo vamos a trabajar la próxima clase. No se me pongan nerviosos que yo voy a estar con ustedes. O sea que la evidencia se sube en la otra clase, ¿sí? Sí, pero de esto sí vayamos escribiéndolo hoy. Pero el relato lo hacemos en clase la próxima clase. Yo les digo todo, yo estoy con ustedes. Profe, el mapa con eso es largo. Es que es para no ocupar este espacio pequeño que tengo acá. Son 4 aspectos: político, económico, cultural y religioso. Si quieren lo colocan horizontal. Podría ser. Voy a poner acá político. Va a ser la letra pequeñita para que nos quepa todo. Yo saco un gatito que tengo.
Vamos a poner palabras claves solamente en forma de esquema, ¿listo? En lo político se va a encontrar mediado por esto lo deben estar haciendo ustedes en sus cuadernos para que tengamos ya ahí las características de cómo es ese marco y ese contexto para hacer nuestra historia. Entonces, en lo político siempre recuerden que están esas relaciones de fidelidad y de dependencia. ¿Listo? Se le sirve al señor feudal, se le es fiel al señor feudal y pues a su vez este también depende de el trabajo del vasallo. Entonces, relación de fidelidad y dependencia. Profe, todo eso, lo que usted está escribiendo, toca ponerle la historia, cosas políticas, económicas, culturales y religiosas. Pero de forma transversal, ¿cierto? O sea, tú lo vas a hacer evidente en tu relato porque se denota esa relación de fidelidad y dependencia, pero tú no tienes que escribir en el aspecto político se relaciona la fidelidad y la dependencia, no, porque si no lo colocas es en tu correlato. El correlato es esa cuestión oculta que tú no lees literalmente, pero que sí toma una importancia. Qué pena. Ok, profe, una pregunta. ¿No se puedes mandar eso por el grupo? Por favor. Profe, mate el campo. Ay, ya la odio. Gracias. Mate por fin la mosca. Listo. Profe, sí mató al zancudo. Sí, era una mosca horrible. Profe, ¿qué le iba a decir? ¿Sube mi cámara? Voy. Si se alcanza a leer, hay dependencia, relaciones de fidelidad y dependencia. ¿Dónde? A ver. No. Profe, Ya, es que tengo dos y es un saco rojo, sí. Entre señores feudales y vasallos. Si ustedes ven, podemos también dejarlo así. Ya, no, tal vez no. Pactadas por medio de el homenaje y la investidura. Muy bien, eso en cuanto a lo político. Si ustedes quieren, lo podemos poner de los aspectos de aquí arriba. Profe, Dime. profe, ¿qué dice donde dice relaciones de qué? Relaciones de qué? Relación de fidelidad y dependencia. Listo, lo económico. Bueno, pues se basa en, y acá vamos a poner el feudo. De hecho, lo vamos a poner como en mayúscula. Y si quieren lo vamos a encerrar.
¿Listo? ¿Qué era ese feudo en el que al entrar, pues digamos, esa crisis, ok, pero regresa rápido, ¿cierto? Sí. El feudo, que es esa estructura, esa forma económica que entra a tomar vigencia a razón y por motivo de qué? De esa crisis comercial, o más bien esa crisis que tuvo posteriormente y da el paso más bien a la sociedad comercial. Se basa en el feudo. Ya terminaron ahí ese pedacito para poder, paso a los religiosos. Voy a ir acá haciéndole las preguntas. Estoy tapándoles. Profe, ¿será que puedes correr la cámara más para allá? Voy. Hacia la izquierda. Voy. Profe, ¿será que puedes enviar una foto al grupo? Es que no se ve bien. Voy. Voy. Gracias. Pero bueno, yo estoy viendo acá y creo que tengo perfectamente encuadrado el... No, profe, para el otro lado es que no se ve la Profe, yo otra. no veo bien. Se ve bien. Solo se ve una. Corre, Profe, yo sí te veo bien, yo sí veo bien. corre tu pantalla. O ajustalo ahí en el computador, en el que tú puedes ampliar o reducir. Debe haber una parte que me estás mostrando, ¿listo? Ya, profe, ya. Listo. En el desarrollo de, entonces en lo cultural, vamos a situar dos aspectos. Igual ya vamos a acabar, listo, ya voy a acabar. Vamos a situar dos aspectos, lo que yo les decía, el pensamiento teocéntrico y la escolástica, que era la forma filosófica de la época. Acá. Pensamiento. Y la escolástica. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Muy bien. En cuanto a lo religioso, pues estaba estipulado, se caracterizó por el poder de la iglesia, listo. Eso estaba manifestado en, vamos a poner tres cosas especialmente. Las cruzadas, ya vamos a explicar eso si quieren. A ver si nos da lo que se denominó la Inquisición o la Santa Inquisición, que era la institución social que era empleada por la Iglesia a ser juez y parte de las situaciones cotidianas de los ciudadanos. Es decir, los jueces de esa época se les llamaba la Inquisición o la Santa Inquisición. Y lo que permitió ello, ¿cierto? El poder de la Iglesia también fue el poder de grandes terratenientes. ¿Alguien tiene un micrófono encendido de verdad? Revisen, por favor. Santiago, profe. Lo siento. Dale, para que lo paguen. Listo, bellezas. Esas son las características principales. Ya terminamos. Ay, miren ahora qué es.
Voy a tomar la foto y subimos la evidencia a la próxima clase, ¿listo? Para que puedan pasar a su siguiente clase sin problema. Los que ya lo hicieron, pues súper. Profe, una pregunta, ¿sabes de lo que vamos a hacer en la próxima clase? Una historia que tenga esas cosas. Sí, deben pensar un rol, un personaje. ¿Listo? Chicos, ya se pueden desconectar si ya terminaron. Que tengan un excelente día. Les estoy subiendo ya la fotito ahí en el grupo. Chao, profe. ¿Listo? Chao, profe. Muy bien, chao, pescados. Chao, profe. Chao, profe. Ahora sí me escucha. Chao, sí, te escucho. Sí. Por el teléfono, por el computador de aquí. Listo. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, chicos. Voy a cargar esto. Chao, profe, nos vemos. Chao, les dejé ya ahí subida la información. Voy a tener la grabación y me voy a pasar a mi otra sala también. ¿Listo? Chao, profe. Chao, profe. Bueno, la próxima Chao, profe. esa evidencia. Adiós.